cómodas y quien tenga los espacios para poder deliberar, hacer una deliberación informada de calidad. Ese proceso se puede dividir en cuatro fases principales. Hay una primera fase de información que es clave para este tipo de procesos, porque no es una deliberación que surge con tu experiencia o tu bagaje que traes. Construye sobre eso con la información de expertos, expertas que proveen la información en torno a la temática. Entonces, hay una primera fase en la que se definen una serie de personas informantes que comparten información con este grupo de ciudadanos, ciudadanas, respecto a la temática que se esté deliberando, sea cambio climático, sea salud mental, y personas que presenten la información desde puntos de vista muy diferentes, incluso encontrados. Y personas que vengan desde la academia, desde un aspecto más teórico, pero personas también que lo trabajan desde la práctica, o personas que tengan experiencias vividas en torno a esa temática. Entonces, esa fase inicial se diseña con un grupo de expertos que le llamamos el grupo de contenidos, que son los que definen ese currículum inicial para la asamblea ciudadana. Esa fase se realiza a través de presentaciones, de incluso sesiones más experienciales para recoger esa información y que los asambleístas reciban toda esa información para después poder deliberar. Lo que estamos planteando es que todas aprendemos de manera diferente y no todas tenemos, bueno, la facilidad de aprender escuchando a alguien en un formato plenario. Y queremos explorar con nuevas maneras de aprender, que pueden ser el visitar proyectos en sitios concretos o el poder realizar de alguna manera, involucrar el cuerpo en ese aprendizaje. Segunda fase es la de imaginar. Entonces ahí el grupo delibera, normalmente se hace grupos pequeños y plenario y se va cambiando entre los dos formatos, y imagina cuál es el futuro común al que les gustaría llegar. Hay una serie de valores, puede haber una serie de principios o una serie de escenarios de futuro que se plantean de manera deliberativa. Entonces ahí ya de alguna manera comienza la deliberación y se van planteando diferentes ejercicios de imaginación para poder proyectar ese futuro al que se desea llegar. Después de la imaginación arranca la deliberación, que de alguna manera en la imaginación ya se delibera, que la deliberación es muy diferente a un diálogo o un debate, ¿no? No se busca tener una conversación, intercambio de ideas simplemente, o tener una confrontación entre diferentes opiniones. En la deliberación lo que se busca es encontrar espacios comunes entre diversidad de voces, experiencias y perspectivas y, de alguna manera, entender cuáles son los lados positivos y negativos de las decisiones que se toman, entendiendo que cada una de esas decisiones va a tener un impacto negativo o un impacto no deseado. Y es una conversación muy específica en torno a cómo respondemos a esa pregunta de partida, teniendo en cuenta la información que hemos recibido, ese futuro que nos hemos imaginado, cómo vamos a tener una conversación para que las diferentes personas, perspectivas, experiencias de vida que estamos en esta asamblea ciudadana, lleguemos a un consenso sobre cuáles son las respuestas posibles, comunes, entre todos nosotros, todas nosotras. Y ahí se trabaja en diferentes planos, se trabaja también mucho los sesgos cognitivos, y cómo cada uno, ¿no? Al final tenemos ciertas maneras de ver la realidad, y entonces sí que hacemos ejercicios para poder trabajar estos sesgos que cada una tenemos y poder también de alguna manera, bueno, apuntarlos, ¿no? Cuando nosotros no somos conscientes, pues otra persona te lo recuerda, o al revés, tú cuando lo ves en otra persona se lo recuerdas. Entonces la deliberación tiene diferentes momentos clave que nos ayudan a ir encontrando esas respuestas posibles, que son las recomendaciones a la pregunta de partida. Y luego ya está la fase final, que es la elaboración de las recomendaciones. Y en esta fase ya se comienza a escribir cada una de las respuestas posibles a la pregunta de partida. Y entonces existe una serie de plantillas que se plantean en la que se pide a los asambleístas que definan cuál es su propuesta, que describan esa recomendación y luego que justifiquen cuáles son los beneficios y los puntos negativos que cada una de estas recomendaciones tiene.
Y ahí es una fase en la que ya se elaboran las recomendaciones y se realiza una votación entre los diferentes asambleístas para que se prioricen aquellas recomendaciones que la mayoría de los miembros de la asamblea em, de alguna manera las respalda, las recomendaciones. Se habla de un 80% de apoyo en la asamblea. Eso siempre puede cambiar según el grupo, según se defina o se acuerde también ese grupo, pero como base se utiliza ese 80% de apoyo del grupo para poder aprobar una recomendación y presentarla a la institución pública como respuesta a esa pregunta que se plantea de partida. Y luego hay a veces que aparecen recomendaciones que no tienen un apoyo mayoritario, pero sí que hay ciertos grupos o ciertas personas que tengan una opinión muy fuerte sobre esas recomendaciones, y lo que se hace con ellas es, se genera un informe de minorías, se le llama, en el que se integran recomendaciones que no tienen el apoyo mayoritario de la Asamblea, pero sí que se ve de alguna manera importante presentar a la institución pública.